A lo largo de la historia encontramos personajes que han sido claves en la construcción de la historia de la sociedad que conocemos hoy en día. Autores que han marcado en este caso la literatura, que ha sido fundamental dentro del desarrollo cultural de las poblaciones. Autores como Gabriel García Márquez o como Rómulo Gallegos son figuras claves de la literatura hispanoamericana que han dado vida a muchas historias que recalcan o que narran hechos culturales de nuestra sociedad. Hoy, junto con mi compañera Andrea Cloral, vamos a estar hablando de dos de estos autores, leyendas hispanoamericanas, que por supuesto han construido este capítulo de nuestra historia y han narrado pues anteriores. En primer lugar tenemos a Rómulo Gallegos, un venezolano caraqueño nacido en nuestro país el 2 de agosto de 1884 y que formó parte de las figuras más influyentes dentro del siglo XX en nuestro país y en Latinoamérica. Rómulo Gallegos se formó como estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela para el año 1902 y desde siempre tuvo un gran interés por lo que fue la literatura, desarrollando obras que fueron claves a nivel cultural y sociocultural, mejor dicho, por supuesto las características que aportaba y cómo se daba el manejo, se daba la narrativa de situaciones de interés para la población de aquel entonces. Rómulo Gallegos no solo participó como el escritor de grandes obras como lo son La Trepadora, como lo es Cantaclaro, La Magistral Doña Bárbara, que más adelante vamos a estar hablando de ella, o Pobre Negro, sino que también Rómulo Gallegos, y acabamos de hacer un cambio, se le ha considerado como el novelista más grande y adicional a esta gran característica que es la que lo define principalmente, también fue un activista político venezolano que incluso llegó a ejercer la presidencia de nuestro país durante 1948, que aunque solo fueron 9 meses de su mandato, gracias a que fue derrocado en este mismo año por un golpe de estado de Carlos Delgado Chalbot, también podemos decir que durante su presidencia hubieron grandes cambios en el país, sobre todo en el ámbito petrolero. No solo nos quedamos con que Rómulo Gallegos fue un excelente escritor, que fue un novelista de clase A, sino que también pues participó, como estamos comentando, en estos actos políticos que marcaron el rumbo de la historia de nuestro país. Y ahora vamos a continuar con lo que fue la obra magistral de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Doña Bárbara es una novela venezolana escrita por nuestro autor estrella, por supuesto, que relata principalmente lo que es la barbarie que atravesaba la civilización venezolana en la década, mejor dicho, de 1920 durante la dictadura gomecista. Al contrario de lo que muchos creen de que Doña Bárbara es una historia pasional, Doña Bárbara relata realmente o describe a la perfección una obra nacionalista que se desarrolla en nuestro país y que cuenta a sus lectores cómo eran los hechos culturales que estaban reinando dentro del país en ese entonces. Se recuerda que vivíamos en ese entonces bajo una dictadura gomecista, de parte del dictador Juan Vicente Gómez, y Rómulo Gallegos se enfocó precisamente en capturar, digamos de manera disimulada, cada uno de estos actos atroces que se veían gracias al dictador de una manera bastante poética. Fue una novela que se desarrolló en los llanos venezolanos, donde se describían los paisajes y se narraba la historia de Doña Bárbara. Doña Bárbara era una mujer excéntrica, una mujer egoísta, una mujer que representaba la barbarie venezolana de ese momento. Doña Bárbara era una mujer que era conocida también como la devoradora de hombres, y era conocida de esta forma porque era una resentida social, por así decirlo, tras una violación que sufrió de joven y que hizo que construyera este personaje pues una ideología de venganza, una ideología donde existía un abuso del poder, que era lo que estaba aconteciendo en el país de parte de Juan Vicente Gómez. Asimismo, como se muestra a Doña Bárbara, siendo la protagonista de la barbarie, se muestra el bien, que el bien estuvo representado por Santos Luzardo. Santos Luzardo era un abogado venezolano dentro de esta historia que iba a dirigirse al llano en busca de la recuperación de sus tierras. Y a lo largo de su historia, Rómulo Gallegos también desempeña en cada uno de sus personajes con una narrativa muy limpia cada uno de los hechos que estaban aconteciendo en nuestra Venezuela para ese entonces. Marisela, que era pues la hija de Doña Bárbara, una hija no reconocida, pues representaba lo que era el salvajismo, representaba a las personas de campo, a las personas que eran víctimas de las atrocidades y de los abusos del poder. Esta vivía en la pobreza junto a su padre, Lorenzo Barquero,
que fue amante de doña Bárbara y a quien doña Bárbara le robó todas sus tierras y se apoderó de las mismas para construir su imperio a cuestas de el esfuerzo de este. También encontramos personajes secundarios que representan hechos culturales de la Venezuela de aquel entonces e incluso de nuestra Venezuela actual, como Juan Primito. Juan Primito era un personaje que creía mucho en la superstición. También tenemos a Melquiades, el brujeador, que representaba esta mezcla de culturas, sobre todo haciendo participación de nuestras raíces indígenas, donde pues se trabajaban con dioses, y también de la mezcla con la cultura africana, que manejaba en gran mayoría el tema de la brujería, y era representado con esta persona que ayudaba a doña Bárbara pues a cometer sus fechorías. Realmente doña Bárbara podríamos resumirla como una obra nacionalista profundamente, que narra a la Venezuela herida, narra una Venezuela bajo una dictadura, narra una Venezuela injusta para ese entonces, que fue representada por supuesto con la magistral doña Bárbara por parte de Rómulo Gallegos. Sin embargo, otro hecho que debemos resaltar y que Rómulo Gallegos dejó claro con esta novela es que el bien siempre triunfa sobre el mal, y esto lo podemos ver evidenciado en una de sus frases más características. El mal es temporal, la verdad y la justicia imperan por siempre. Y esto se ve reflejado en el final de la propia novela, donde Marisela y Santos Luzardo se quedan juntos y doña Bárbara pues tiene un final trágico. El bien siempre triunfa sobre el mal, que también podemos decir que fue un presagio de lo que continuó la historia venezolana dentro de sus hechos culturales con la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez. A continuación, los dejo con otro de los personajes literarios más influyentes, con mi compañera Andrea Cloral. Continuando con lo que había dicho mi compañera María Gabriela, otro de los autores que ha sido importantes a lo largo de la historia y de la cultura literaria ha sido Gabriel García Márquez, que nació el 6 de marzo de 1927 en el pueblo de Aracataca, Colombia. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, quienes se fueron a Barranquilla en búsqueda de nuevas oportunidades, dejando al niño con sus abuelos, que gracias a ello fue que nació su inspiración por las obras literarias. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional y que además de esto inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 28 años de edad publicó su primera novela llamada La Hojarraca en 1955, que a partir de esta novela y de las siguientes obras literarias fue que comenzó a hablar sobre la aldea Macondo. Después de varias publicaciones, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase lo que es su obra maestra y lo que ha sido una de las novelas más importantes a lo largo de la historia literaria universal del siglo XX. Fue publicada en el 1967, llamada 100 años de soledad. Este ha sido uno de los libros más vendidos a lo largo de la historia. En 1999 fue diagnosticado con cáncer linfático, en lo cual recibió tratamiento respondiendo favorablemente. En el 2014 reapareció nuevamente su cáncer, en lo cual se expandió a todas las partes de su cuerpo, falleciendo el 7 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Gabriel ha sido honrado con diversos homenajes, en lo cual el propósito es que su nombre sea inmortalizado. Siguiendo con la explicación de una de las obras más importantes a lo largo de toda la historia literaria universal del siglo XX, que ha sido escrita por Gabriel García Márquez, llamada 100 años de soledad, en los cuales es tomada como un ejemplo para poder explicar lo que significa el realismo básico. Esta historia gira en torno a los fundadores llamados Buendía, en los cuales se encuentran ubicados en una aldea llamada Macondo. Esta novela es considerada como una interpretación metafórica y crítica sobre todos los sucesos que han ocurrido en Colombia, desde sus inicios hasta la etapa contemporánea. A través de los Buendía se puede explicar sobre los diferentes sucesos que han marcado la historia colombiana a nivel internacional, así como la guerra de los 1000 días, como la reforma política de una vida colonial, cómo era el automóvil, cómo era el cine
la masacre de los trabajadores en huelga y así muchos otros sucesos más que marcaron la vida colombiana. Esto ha sido uno de los libros más importantes para la literatura a nivel internacional. Para finalizar la explicación de uno de los grandes maestros que ha sido parte de la historia literaria universal, quiero poder compartir una pequeña frase que solía decir: hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Dicha por Gabriel García Márquez, 1927 a 2014. Ya para finalizar con la explicación sobre los diferentes autores que han marcado la vida literaria a lo largo de todos estos años y de la historia cultural, quería poder compartirle un pequeño concepto sobre la importancia de la literatura desde el punto de vista cultural. Esto viene diciendo que es una excelente fuente del saber y de ilustración. Además, contribuye decididamente en el desarrollo del pensamiento y personalidad de cada ser humano que es conformado por una sociedad. Una obra literaria conduce a la construcción de identidad, además de la formación del gusto, así como también estimula la participación social de una población en los diversos espacios culturales. Espero que le haya agradado nuestra exposición. Gracias por su atención.